You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. Bueno, digamos que el coronavirus es uno de los grupos que existen de virus o entidades acelulares, porque no son células, no se consideran actualmente, digamos, un ser vivo, pero sí es una entidad celular que puede llegar a ser patógena, que puede llegar a causar enfermedad, puede causar un daño en una persona. Digamos que los nombres científicos en estas entidades los usamos con contracciones. Se procura, por ejemplo, no ponerles nombres de sitios geográficos como el ébola, porque pues la gente no va a ir a visitar el río ébola ni se va a bañar en el río ébola porque va a asociarlo a una enfermedad. Se procura tampoco usar nombres que se asocien a una locación o lugar geográficos. Le pudimos haber puesto a este virus el virus de Wuhan, pero resulta que eso va a afectar a un futuro el turismo en Wuhan. Entonces le ponemos una contracción de lo que causa el virus y el nombre contraído del virus. Entonces el nombre actual del virus es SARS-CoV-2. SARS viene de síndrome respiratorio agudo severo, CoV de coronavirus, que el coronavirus pues hace alusión a que la estructura del virus es en forma de corona, o sea, en la parte externa de la cápside del virus hay unas proteínas que tienen formita de corona, como una corona de un rey. Entonces, como tienen forma de corona esas estructuras, de ahí viene el nombre. Como lo vieron en un microscopio electrónico de barrido, de ahí le dieron el nombre. Entonces, la contracción de coronavirus es CoV, entonces SARS-CoV, y del subtipo del virus. Resulta que el SARS-CoV-1 fue el de la enfermedad conocida o el brote del SARS en el 2002 y pues le pusieron una cuña de número 2 porque es un subtipo derivado al parecer de ese brote que se dio en el 2002. Resulta, Freddy, que desde el año 1918 no se había vivido una pandemia. Esta es digamos, tal vez la pandemia, no puedo asegurar que sea la segunda, pero digamos, la que está viviendo esta generación, tal vez es la primera pandemia que estamos viviendo. No sabemos qué nos depara el futuro, si van a haber de unas más seguidas o no, pero sí, digamos, es la primera y por eso genera tanto terror, pánico, gente con toca alborotado, gente que se sale de sus cabales y compran en supermercados alimentos como para 20 familias, abasteciendo una. O sea, no tiene sentido que yo vaya a un supermercado a comprar 20 litros de hipoclorito de sodio o blanqueador cuando yo realmente para un mes en mi casa necesito 1 o 2 tarros. Creo que eso es lo que, digamos, puede colapsar en este momento la economía, digamos, el aspecto psicológico en las personas y todo en general. Entonces, digamos que ha sido como un pánico colectivo, que es lo que debemos evitar en esta situación. Esto es normal y le estoy dando un ejemplo de 1918, donde ya las poblaciones humanas de ese entonces vivieron esto y lo vivieron con un tipo de gripa. Y ahora nosotros somos otros que estamos viviendo esta situación y debemos afrontarla con la mayor capacidad y racionalismo posible. De todos los casos, de esos 80.000 casos analizados que ya, digamos, se presentaron en China aproximadamente, el 18% de la población que murió, digamos, de esas personas muertas, el 18% corresponden a personas mayores de 80 años. O sea que dentro de la susceptibilidad hay un grupo poblacional que es vulnerable. Tenemos que toda la población global es susceptible al virus. O sea, no podemos, yo en este momento no le puedo decir, Freddy, la gente de Venezuela no es susceptible, porque no tiene casos. Yo no le podría entrar a afirmar esto, pero sí puedo decirle que los grados de susceptibilidad son, digamos, generales para el mundo, pero la vulnerabilidad es mayor en las personas de la tercera edad. O sea, de 60 años para arriba empieza a aumentar la vulnerabilidad. Digamos que de los 60 a los 70 en China la vulnerabilidad está en el 4 o 5%, de los 70 a los 80 la vulnerabilidad está en el 9-10%, y por encima de los 80 años la vulnerabilidad ya es del 18%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 10 pacientes que lleguen a tener una crisis que desencadene una hospitalización, 2 pacientes de esos 10 van a presentar un cuadro clínico severo respiratorio, una fibrosis que seguro desencadenará en un paro cardiorrespiratorio, y ahí es donde la atención médica es crucial, ¿cierto? Que los especialistas atiendan a esta persona. Entonces,
digamos que ellos pueden ser los más vulnerables. En poblaciones jóvenes, en un muchacho de 17 años, de 20 años, la vulnerabilidad, aunque sí está, es supremamente baja, es del 0.02%, según datos chinos. Hay que tener algo presente, y es que cuando el virus cruzó una barrera entre especies, o sea, cuando el virus saltó de vida silvestre, porque se cree que fue el pangolín, un animal silvestre chino, cuando salta, porque seguro el virus causaba una gripa en él, una persona estuvo en contacto con el animal estornudó, se pasó al humano, el virus no está adaptado al humano. Al no estar adaptado al humano, esa llave cerradura no es tan eficiente, siendo, digamos, nosotros como la cerradura, ¿cierto? Nuestro sistema inmune, y la llave, ¿quién es? El virus. Resulta que si no encaja perfectamente, el virus no entra, y si llega a entrar, puede dañar la cerradura, puede dañar el hospedero, la persona, y se puede morir. Cuando un virus está muy bien adaptado a un hospedero, no lo mata, lo mantiene vivo y convive con él. La idea es que en un futuro este virus conviva con nosotros de forma natural sin causar mortalidad. Pero digamos que en esos primeros casos, y como ahorita es muy reciente el paso de entre especies, de haber pasado de vida silvestre a humanos, pues la tasa de mortalidad es alta mientras el virus se va adaptando a nosotros. Obviamente esa adaptación va a ser más agresiva en una persona que tiene un sistema inmune comprometido, una persona mayor de 80 años, mayor de 60 años. Mientras que en personas jóvenes, digamos que el sistema inmune sabe solucionar la situación y sale sin ninguna complicación. El índice de transmisión de este virus, que se llama R0, el R0 es el índice que nos permite medir cuál es la tasa de transmisión del virus. Hasta el momento la enfermedad que tiene un R0 más grande es el sarampión. Ese es el virus esa es la entidad patógena que más puede, digamos, causar mortalidad en caso tal de que fuera una enfermedad emergente en este momento. O sea, estaríamos terroríficos si diríamos que la pandemia es por el sarampión, ¿cierto? Pero resulta que no, es el COVID y el SARS-CoV-2 tiene una tasa de R0 más baja que el VIH, por ejemplo. Tiene una tasa cero más baja que el Zika. Sin embargo, hay que tener presente que está causando una mortalidad significativa en las poblaciones en este tiempo, ¿cierto? En un corto tiempo. Hay que evaluar es el tiempo en el que una persona presenta síntomas y una persona se enferma y que resulta que se están infectando todos muy rápido y se va a acumular. Entonces va a generar un colapso en el sistema de salud si llegan 100 pacientes con el mismo cuadro clínico y no tenemos las especialidades médicas en las clínicas y en los hospitales para atender esos 100 pacientes al tiempo. Y resulta que todo empieza desde casa, Freddy, porque las personas tienen que empezar a protegerse unas a otras. Proteger primero a la población vulnerable. O sea, si yo voy a estar frente a personas mayores de 60 años, con la mayor prudencia yo debo usar mi contención primaria al estar cerca de ellos. O sea, si yo voy a estar, digamos, compartiendo con mi abuela, entonces yo me voy a poner mi tapabocas solamente porque puedo yo ser un vehículo hacia ella. Le estaba comentando que en esta enfermedad se sospecha que hay una proporción significativa de personas que son asintomáticas. Eso quiere decir que son vectores o transmisores, más bien, vehículos que transportan ese virus sin padecer ninguno de los síntomas, ni fiebre, ni tos seca, ni malestar general, ni dolor muscular, ni diarrea, ni ninguno de los síntomas que nos han dicho que están correlacionados digamos que con la enfermedad. Por tanto, si se cree que hay un significativo número de personas asintomáticas, pues debemos tener las precauciones debidas frente a la población vulnerable. Y lo que le decía, eso con el fin de que no colapsen el sistema de salud. Resulta que el sistema de salud tiene una capacidad de carga y hay unos especialistas por un número de población. Hay neumólogos, hay especialistas en cardiología, hay especialistas en cada una de las áreas para atender a las personas en enfermedades respiratorias. Pero resulta que cuando colapsa un sistema y van a llegar a una clínica, supongamos dado el caso acá en Bogotá, la clínica Chayo, la clínica del Bosque, tenemos la Santa Fe, si llegan más de 100 pacientes diarios a atenderse por complicaciones severas, pues
recuerde que en medicina debe haber una prioridad de atención, y la prioridad de atención va hacia la persona que tiene más posibilidades de sobrevivir. Esa va a ser la persona que van a atender primero, y vamos a dejar la persona que tiene menos posibilidades de sobrevivir para atención final. Y ahí es donde viene entonces la mortalidad. Más que lo agresivo que puede ser el virus, es que la atención médica no va a ser la adecuada, porque el sistema de salud no tiene la capacidad de atender a toda su población en un tiempo tan corto. Entonces nosotros debemos tomar la responsabilidad de cuidarnos, de protegernos en este momento, y más en este tiempo, por lo menos estos 2 primeros meses, que estamos en una etapa crucial, que es cuando los casos empiezan a aumentar, para que si nos protegemos, prolongamos que las personas que van a ser hospitalizadas lleguen en diferentes tiempos a las clínicas y todos se resuelvan de forma correcta, sean atendidos, ¿cierto? Y no hayan tasas de mortalidad. Entonces, de esa manera, el sistema de salud no va a colapsar. Las medidas de promoción y prevención correctas, creo que todos las sabemos, las hemos escuchado por todos los medios de comunicación. Un lavado de manos cada 3 horas, mínimo de 3 horas, o sea que quiere decir que al día yo me debo lavar las manos entre 5 o 8 veces. Si tengo que salir a la calle a hacer vueltas, ir al banco, al trabajo, porque seguro nos van a acomodar horarios para ir al trabajo y seguir nuestras rutinas normales, usar gel antibacterial, cualquiera, no importa la marca. Si tengo que cuidarme también, tengo dolor de garganta, tengo algún síntoma, pues uso mi contención primaria, que es un tapabocas, para proteger a mi gente alrededor, ¿cierto? Sobre todo las personas mayores. Esas 3 cosas son vitales: lavado de manos, uso de geles antibacteriales cuando estoy mucho tiempo fuera de la casa, cuidado de las personas vulnerables a través de usar tapabocas frente a ellos y frente a, en general, la población. Creo que esas serían... Y no desinformarnos, ¿no? Con todos los medios de comunicación, que lo único que hacen en las redes sociales muchas veces es desinformarnos. Entonces, verificar muy bien la fuente de la cual yo obtengo información.